¿Cuánto de nuestra realidad física constituye nuestro lugar en el mundo? La autodeterminación también está en lo que aparentamos ser. ¿Qué sobrevive de nosotros en la modificación de los cuerpos? Caminamos en cuerpos que sentimos como propios y que parecen decirnos quiénes somos. Vestimos, hablamos y actuamos, construyendo un reflejo de nosotros mismos en un territorio de supuesta libertad y control. Pero cuando alteramos lo que somos, ya sea por necesidad, deseo o tecnología, sabemos que algo cambia y al mismo tiempo, algo se conserva. Nunca queda del todo claro hasta dónde podemos transformarnos sin perder aquello que llamamos identidad, ni qué significa realmente para nuestra percepción de la realidad. Cada vez que ejercemos un cambio sobre nosotros, por mínimo que sea, aparece una grieta entre lo que fuimos y lo que comenzaremos a ser, revelando que nuestra identidad no es una esencia estable, sino una dinámica que se juega entre la memoria, el cuerpo y la voluntad. El cambio de los cuerpos y su operación en el mundo encuentra un ejemplo inquietante en el cómic We Three del escocés Grant Morrison, la historia de 3 animales domésticos modificados por un proyecto militar estadounidense. Se toma a un perro, un gato y un conejo, que son sometidos a un experimento que altera radicalmente sus cuerpos. Se les implanta una armadura robótica de combate, armas letales automatizadas y una interfaz neuronal que les permite comprender órdenes y expresarse con frases simples, propias de pensamientos elementales en los animales. Bautizados con números, 1 es el perro, modificado para ser un depredador letal, 2 es el gato, equipado con sensores que lo vuelven totalmente sigiloso, y 3 es el conejo, capaz de resistir ataques y lanzar explosivos. Ahora son organismos tecnológicos obedientes y efectivos, pero sobre todo, prescindibles. Entidades diseñadas para funcionar como herramientas descartables dentro de una maquinaria bélica que no considera subjetividades y, aún así, con su limitado lenguaje, alcanzan a reflejar el dolor y la confusión de su nueva existencia. ¿Qué dice de nosotros el dominio animal cuando deja de responder a una necesidad y se convierte en sometimiento? Desde los primeros asentamientos humanos, los animales no fueron solo criaturas con las que compartíamos nuestro espacio vital, sino también una parte activa de la construcción de nuestro modo de vida. La domesticación no fue un capricho, sino una necesidad de asegurarnos alimento, expandir los límites de nuestras capacidades, por ejemplo, como medios de transporte, o sencillamente favorecer la convivencia con perros o gatos. Estos vínculos nacieron como un proceso social donde la relación con los animales permitió sostener comunidades más complejas y en adaptación. Lévi-Strauss sostenía que los animales además han sido símbolos importantes con los que hemos organizado mitos para comprender nuestra propia existencia. Es la doble función, la práctica y la simbólica, con la que descubrimos que la relación con los animales nunca fue meramente utilitaria, sino también cultural. Pero cuando este equilibrio se rompe y las dimensiones simbólicas desaparecen, los animales quedan reducidos a meros objetos operativos, engranes silenciosos que encajan en un sistema que ya no reconoce su historicidad ni su presencia como seres sensibles. Su característica de funcionalidad sustituye al vínculo y solamente queda una forma de poder que degrada la naturaleza afectiva. ¿Qué sucede cuando esta doble función se desequilibra y se reduce todo a una simple herramienta? Luego de que los 3 animales demuestran su eficiencia con su primera misión, los científicos a cargo del proyecto deciden que a pesar de su letal precisión, los animales resultan demasiado inestables. Deben ser desmantelados y eliminados para no dejar cabos sueltos y enfocar los recursos de las siguientes generaciones de soldados. Sin embargo, la doctora Rose, incapaz de soportar la crueldad del procedimiento, decide salvarlos abriendo las compuertas de seguridad del laboratorio para que puedan escapar. En medio de la aparatosa huida, los 3, con sus habilidades mejoradas, eliminan al personal militar iniciando una fuga desesperada hacia un destino que no tienen del todo claro y que solo han oído en sus grabaciones: hogar. Tropas, helicópteros, tanques y drones arrancan una persecución inmediata y brutal para detenerlos antes de que desaparezcan. La odisea no solo revela su poder, sino también sus vulnerabilidades internas. El perro guía el regreso a casa con la obsesión de ser un buen perro. El gato, astuto y feroz, actúa con un pragmatismo implacable. El conejo, en cambio, es frágil e inseguro, quizá el eslabón más débil del grupo. Incluso con sus modificaciones tecnológicas, queda claro que los 3 conservan esa sustancia animal que no ha podido ser borrada del todo, una especie de identidad que persiste entre los fragmentos de su programación militar y que le sigue dando una brújula afectiva.
Con cada intervención sobre nuestros cuerpos, ¿nos estamos convirtiendo realmente en otro? Hay cambios que actúan sobre nuestra relación con el mundo. Operaciones de ojos para recuperar la vista, un marcapasos que regula el corazón, una prótesis que nos devuelve la capacidad de caminar. Estas transformaciones, lejos de ser simples añadidos externos, modifican nuestra experiencia del entorno y nos obligan a repensar qué significa ser humano. ¿Será que precisamente esa apertura a la integración de lo artificial es lo que define nuestra naturaleza? Ya Aristóteles reconocía que el ser humano no solo es un animal político, sino que también es uno capaz de modificar su entorno a través de la técnica. Siguiendo esta línea, cada mejora funcional sería una reorganización de nuestra identidad, que ya no se entiende sin esas modificaciones tecnológicas. Pero esta reorganización no implica necesariamente una ruptura, sino una continuidad compleja. Ampliamos nuestros límites sin abandonar del todo lo que éramos. Quizás sea en esa capacidad de reconfigurarnos donde descubrimos que, incluso debajo de todos los cambios, hay algo que permanece, una especie de pulso interno que persiste para acompañarnos en cada evento transformador y que reconocemos como aquello que somos. Los militares, incapaces de detener a los 3 animales y buscando no sacrificar más vidas humanas, envían a un ejército de ratas modificadas. Cientos de pequeños roedores con taladros en lugar de cabeza, antenas instaladas al cerebro y diversas alteraciones que las vuelven más salvajes, criaturas que parecen salidas de una película de terror. Pero luego de que esta última estrategia tampoco resulta, el ejército se ve obligado a usar su último prototipo, We-4, un mástil monstruoso mucho más grande, con una armadura devastadora y una programación diseñada únicamente para cazar y destruir. Mientras tanto, los 3 animales se ocultan en la noche lluviosa de la ciudad y un vagabundo les ofrece algo de comida. Es la primera vez que tienen contacto humano genuino, un gesto de compasión que les hace experimentar una perspectiva muy distinta a lo que han vivido hasta entonces. Sin embargo, el momento dura poco cuando aparece We-4 y acorrala a 3, el conejo, iniciando con una lucha brutal de la que no logra sobrevivir con su cuerpo frágil y menos preparado para el combate. El perro y el gato, aunque terminan superando la pelea, quedan mutilados y heridos de gravedad. Es entonces cuando reaparece la doctora Rose y enfrenta a sus superiores, eligiendo la compasión sobre la obediencia y negándose a permitir que los 2 sobrevivientes del experimento sean tratados como desechos de un laboratorio militar. Detrás de las máquinas asesinas que son, sigue presente la profunda búsqueda de afecto, de pertenencia y de encontrar un lugar lejos de la violencia en el mundo humano que les rodea. Nos afirmamos cuando formamos parte de la comunidad o nos convertimos en una pieza impersonal. La vida cotidiana también nos exige una permanente forma de obediencia. No solo en una visión militarizada de la existencia sentimos el peso de pertenecer a un colectivo que nos dirige y nos estructura con rigidez. Basta con ser ciudadano, vecino, heredero de una tradición, para darnos cuenta de que una persona común sabe integrarse, aportar y sostener valores compartidos que lo mantienen dentro del tejido social. Pero ahí se abre una grieta de la que Camus desconfiaba profundamente, el riesgo de que, en el esfuerzo de cumplir con lo común, los propios anhelos se disuelvan en lo que los demás esperan de nosotros. Sin embargo, es también allí donde se revela la paradoja del sentido. No se trata de desertar de la comunidad, sino de encontrar un modo de permanecer dentro de ella sin traicionarse. La tensión entre pertenecer y conservar lo que pensamos que es nuestro propio discurso no es un conflicto moral, sino una experiencia inevitable de nuestra vida social. Un espacio en donde lo que defendemos como nuestra identidad se pone a prueba, se fractura y se construye de nuevo. Es un ideal que más que resolverse, simplemente se habita y se atraviesa. Cuando parece que el perro y el gato, luego de la pelea con We-4, llegan malheridos después de continuar su viaje al lugar que llamaban inconscientemente su hogar, resultó ser que este nuevo espacio solo eran unas instalaciones abandonadas dentro de un sótano vacío. Mientras los militares armados los alcanzan y comienzan a descender por las escaleras a la planta baja del edificio, van encontrando partes de las armaduras de los animales tiradas sobre los escalones y continúan hasta llegar al fondo y donde suponen que finalmente encontrarán a sus objetivos. Pero lo único que les espera es un dispositivo de explosión que termina detonando con ellos dentro y acabando así con todo el grupo militar. El perro y el gato logran salir a la superficie y luego de su larga y complicada huida, podrán continuar sin más perseguidores ni amenazas que sepan de su existencia ni intenten eliminarlos. Al final, sin demasiada explicación, vemos que tanto el gato como el perro, con marcas significativas de sus cuerpos provocadas por los implantes que les fueron retirados, viven en las calles junto a su amigo, el vagabundo que les dio de comer. Se cierra de esta manera un círculo donde el hombre marginado y estos 2 animales usados y desechados por el sistema militar encuentran compañía mutua, fuera del orden del poder social y ajenos a las estructuras de control que han
antes le sometían. We Three no plantea un final épico, sino una tragedia silenciosa, un acto de resistencia donde irónicamente estarán aislados en las calles llenas de gente que los ignora, sin darse cuenta de que frente a ellos hay un hombre relegado y un par de animales con la piel maltratada por las heridas que les dejaron aquellos dispositivos que una vez los convirtieron en máquinas letales al servicio de otros. Son ellos la muestra de que no hay victoria en la violencia ni dignidad que valga para los sometidos. Ahora sobrevivirán entre la muchedumbre que circula agitadamente a su alrededor, pescando lo que cae en las banquetas, como habitantes del asfalto. Serán ellos tres quienes se acompañen en el paraíso de los ignorados. ¿Puede la lealtad animal enseñarnos mucho más de nuestra condición humana? ¿La libertad es quitar las cadenas o devolver el sentido de existir? ¿Podemos ser invisibles a los ojos de las masas? Yo soy Paco Insunza y esto es Sombras en la Caverna.